Buenos días, queridos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora a la que os pille esta retransmisión. Bueno, pues estamos ya en el tema 8, que es el último de nuestro primer bloque. El bloque que trata sobre el siglo XVIII. Y ya sabéis que llevamos con estas 3 semanas dedicados al último periodo del siglo XVIII, que es el periodo comprendido entre 1789 y 1814, es decir, el periodo final del siglo marcado por la Revolución Francesa. El tema de hoy es una especie de enlace entre el bloque del siglo XVIII y el bloque del siglo XIX, porque vamos a hablar de un fenómeno que comienza en el siglo XVIII, pero que va a tener una gran repercusión en el siglo XIX y en el siglo XX. Incluso hoy está aún bien presente en los discursos sociales. Me refiero al nacionalismo y me refiero a la relación entre nacionalismo y música, o nacionalismo y arte. Ya sabéis que hay algunos compositores que se suelen llamar nacionalistas. Por ejemplo, se habla de compositores nacionalistas como Mussorgsky, como Rimsky-Korsakov, hablando de los rusos, como Grieg, que era noruego, como Albéniz, como Falla, como Bartók. Si os dais cuenta, cuando se hace una nómina de compositores nacionalistas, siempre aparecen autores de procedencia, vamos a decir, de las periferias europeas. Es decir, muy pocas veces se cita autores alemanes nacionalistas. Y hoy vamos a hablar precisamente del nacionalismo y la música en Alemania. Porque se produce una paradoja, que es que la cuna del nacionalismo fue Alemania, pero los compositores alemanes, que viven en un periodo marcado ideológicamente por el nacionalismo, no se les reconoce como tales. Y la pregunta que trataremos de resolver en nuestras próximas diapositivas, en nuestros próximos momentos de charla o de exposición, es por qué. Es decir, por qué autores como Robert Schumann, como Felix Mendelssohn, como Johannes Brahms, no son considerados compositores nacionalistas o no son nacionalistas, sino se les califica de una manera mucho más genérica como compositores románticos. En primer lugar, vamos a tener en cuenta una cuestión que hay que aclarar de partida, que es que el nacionalismo es una ideología política, no es un estilo musical. Es decir, no hay una forma de componer específica que podamos llamar nacionalista, sino que el nacionalismo fue una doctrina política que tuvo una gran influencia en la música desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. En fin, supongo que en vuestros apasionados estudios sobre la realidad contemporánea habéis reflexionado mucho sobre la naturaleza del nacionalismo como ideología. Pero vamos a tratar de resumir un poquito cuáles son los rasgos de esta ideología. En primer lugar, el nacionalismo cree en la existencia de una nación, de las naciones, una comunidad humana que está unida por especiales lazos, bien sea raciales, bien sea culturales, bien sea lingüísticos. Esto es lo que algún estudioso de finales del 20 llamaba comunidades imaginadas. Porque hay, digamos, un tipo de comunidad que es real, que es la comunidad, en fin, familiar, por ejemplo, o incluso local, urbana, hay gente que vive junta. Pero el ser humano ha desarrollado la capacidad o ha desarrollado la herramienta de pensar comunidades que no tienen una vecindad inmediata, sino que son comunidades extensas, como es esta de la nación. Hay, bueno, una larguísima literatura sobre esto, ¿no? Entonces, no solamente que el nacionalismo cree en la existencia de esa comunidad, definida pues a veces por la raza, a veces por la lengua, a veces por la cultura, a veces por la historia, es decir, hay muchos rasgos que tratan de encontrar esa definición de la nación.
cambiantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahora los nacionalismos han abandonado los discursos raciales, que en el siglo XIX eran muy constantes, pero mantienen, por ejemplo, discursos lingüísticos, discursos culturales. Como digo, no solamente afirma la existencia de una nación, de una comunidad imaginada con lazos entre sí, sino que vincula esa nación con un estatus político. Es decir, no solamente es la afirmación de una identidad, no solamente es creer en la existencia de una comunidad con una identidad propia y diferenciada del resto, sino que piensa, el nacionalista, que la expresión política de esa nación debe de ser un Estado propio. Dicho de otra manera, no basta con tener una identidad diferenciada del resto para ser un nacionalista. Pongo un ejemplo. Yo soy de Sevilla. Los sevillanos somos distintos a los demás. Quiero decir, tenemos unas características culturales pues, que no tiene, por ejemplo, la gente de Madrid. La gente de Sevilla pues habla de una manera un poco diferente, tiene unas ideas un tanto distintas, se organiza en sociedad de maneras diferentes, pero ese sentimiento de identidad local no es un sentimiento nacionalista, en tanto que no busca una expresión política. En fin, no vamos a darle muchas vueltas a esto. Si os parece, luego cuando charlemos, pues hablaremos del nacionalismo como ideología política, por si alguno no ha reflexionado suficientemente de lo que significa y de cuáles son sus planteamientos, ¿no? Lo que sí quiero dejar claro, y esto es una cuestión más factual, es que el país en el que nace el nacionalismo, esa doctrina política que hemos intentado, no sé si definir o por lo menos comentar, es Alemania. Y además la Alemania de un contexto histórico muy preciso, que es la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, del XVIII, de las últimas décadas, mejor, cuando entonces Alemania no existía como Estado, sino que esas zonas alemanas correspondían más o menos con lo que se conocía entonces por el Sacro Imperio Romano Germánico, que eran una serie de estados independientes bajo un paraguas común simbólico que era la corona imperial. ¿Bien? Son años en este siglo XVIII, en este final del siglo XVIII, de una honda influencia francesa. Ya sabéis que estamos en la época de la Ilustración y Francia un poco era el faro intelectual y moral de Europa. Esta influencia francesa se hizo, digamos, mucho más presente cuando, tras la Revolución Francesa, tras todos esos procesos revolucionarios de los que hablábamos hace un par de semanas, las tropas napoleónicas conquistaron el Sacro Imperio Romano Germánico. Y por un lado la influencia intelectual y por otro lado la invasión francesa llevó a una reacción en contra por parte de algunos grupos de intelectuales alemanes. Y es en esa reacción intelectual contraria al peso de lo francés, de la Ilustración y del racionalismo ilustrado universalista, como digo, es en esa reacción donde encontramos las primeras formulaciones teóricas de la doctrina del nacionalismo. En autores como Herder, que en 1772 escribe el Tratado sobre el origen del lenguaje, o Fichte, que en el año 1802 pronuncia su llamado Discurso a la nación alemana. Bien, si queréis o si os parece, podemos un poco comentar cuál era el argumento o la argumentación central del Tratado sobre el origen de la lengua de Herder, del lenguaje de Herder. Porque nos va a servir mucho para comprender cómo funciona la relación entre nacionalismo y cultura. Herder partía de una idea, la idea de que los idiomas son en esencia intraducibles. Es decir, que cuando yo digo una cosa en español y la traslado al ruso o al inglés o al japonés, en realidad es una adaptación que pierde parte importante de su contenido porque la esencia
de cada idioma es único y no se puede trasvasar de un idioma a otro en su totalidad. Esta es una idea muy poderosa y que digamos, ha sido objeto de numerosos debates. Pero bien, Herder afirma esta intraducibilidad de los idiomas y además cree que eso se debe a que cada idioma representa una determinada visión del mundo. Una visión del mundo que es propia de ese idioma y compartida por todos los hablantes de la misma lengua. Por lo tanto, todos los hablantes de la misma lengua, aunque forman aunque formen distintos estados, aunque digamos vivan en diferentes países, constituyen una comunidad cultural que es la nación. Pensad en el contexto en el que esto se formula. Herder vivía en un momento en el que, como digo, Alemania no existía, sino que había un conglomerado de diferentes estados cuyo único nexo común entre los habitantes era el idioma que hablaban, porque ni socialmente, ni en el plano religioso, ni en el plano cultural, un habitante de Baviera y un habitante de Hamburgo tenían muchos rasgos en común. ¿Qué es lo que unía a esa gente? Pues que hablaban el mismo idioma. El nacionalismo herderiano es un nacionalismo lingüístico, en tanto que cree que la definición de la nación se debe a los idiomas que se hablan en ella, o el idioma que se habla en ella, ¿vale? Independientemente de las organizaciones políticas que acojan a la población con ese idioma común. Bien, de esto se deriva una cuestión muy importante. Se supone que los hablantes de un idioma comparten una misma visión del mundo, que es la que el idioma expresa, pero es también la que las artes deben expresar. Quiero decir, si un artista, si un compositor alemán compone del mismo modo que un compositor francés o italiano, en realidad es incomprensible para un nacionalista, en tanto que también a través de la música, o a través de la pintura, o a través de la escultura, o a través de la literatura, ha de ser expresada esa visión del mundo que es propia de una comunidad nacional. No sé si me estoy explicando muy bien, pero lo puedo intentar repetir o explicar de otra manera. Quiero decir, los artistas pertenecientes a una nación han de, digamos, producir expresiones artísticas que compartan la visión del mundo, que expresen la visión del mundo, que son propias de la nación a la que pertenecen. De modo que el nacionalista le pone deberes, por decirlo así, a los artistas, que es que estos deben encontrar formas artísticas que sean propias de la nación. Es decir, que no estén copiadas de artistas pertenecientes a otras naciones extranjeras. Bueno, más o menos vamos a partir de esta idea y digamos lo que vamos a tratar de contar en los próximos minutos son las consecuencias musicales que en Alemania tienen estos planteamientos, estos puntos de partida. Es decir, cuáles son las consecuencias musicales del nacionalismo en la Alemania de finales del siglo XVIII. Cómo se percibe la presencia de la ideología nacionalista en la vida musical alemana de las últimas décadas del siglo. Bien, pues esto lo vamos a ver en 4 puntos. En primer lugar, el interés por el idioma nacional. En segundo lugar, una nueva concepción del folclore como expresión del pueblo. Después, el fomento de determinados géneros musicales y la creación del concepto de repertorio. Si os parece, vamos a ir punto por punto.
El primero de los puntos es muy obvio. Si resulta que el vehículo principal de la nación era la lengua, no tenía sentido que en los teatros alemanes alemanes me refiero del área germánica, todo el repertorio dramático musical que se presentaba era en italiano o en francés. Entonces lo que se observa es, en estos últimos años, iniciativas para fomentar el idioma nacional en el escenario lírico. Así, en distintas ciudades de habla alemana se van creando los llamados teatros nacionales. Estos teatros nacionales no son nacionales por su financiación, como por ejemplo, ahora aquí hay Teatro Nacional de Cataluña, tal. No es solamente, no es ni solamente ni principalmente nacional por su financiación, sino son nacionales por la lengua que utilizan en sus representaciones, que es la lengua nacional. Pensad que en este momento, como hemos repetido un par de veces, no existía Alemania como país. Pero en 1767, en Hamburgo, se crea el Teatro Nacional de Hamburgo, que era un teatro en que las funciones se proponían en alemán. En el 76 el de Viena o en el 78 el de Mannheim. ¿Cuáles son los tipos de espectáculos líricos que se ofrecen en estos escenarios? Pues claramente los conocéis porque, digamos, hemos hablado en alguna ocasión del género del Singspiel, que es, digamos, el propio de estos teatros nacionales. Y tenemos un ejemplo muy bonito en el caso de Mozart. Cuando en el año 76 el emperador José II, que era el emperador de Austria, y que quería fomentar el uso del alemán en su población, crea el Teatro Nacional en Viena. Mozart entonces vivía en Salzburgo y como ese Teatro Nacional necesitaba un repertorio nuevo de Singspiele, pues él se pone a trabajar en la composición de una de estas piezas, que no llega a terminar, se llama Said. En el año 81, cuando Mozart decide trasladar, decide, en cierto modo, trasladarse a Viena, una de sus primeras producciones es una obra precisamente para este Teatro Nacional de Viena, que es El rapto en el Serrallo. Y hay, digamos, una producción bastante extensa en estos años, en el círculo vienés, de obras en alemán para este teatro. Igual ocurrió en Hamburgo, en Mannheim o en otras ciudades en las que se crearon teatros nacionales. La segunda cuestión que quiero señalar es el nacimiento de un nuevo concepto, que es el concepto de folclore o de folclore musical. Mirad, música de... La música que nosotros hemos estudiado en lo que llevamos de curso y en todo el curso pasado es la música de la élite. Había muy poca gente en la sociedad europea que escuchase madrigales o cuartetos de cuerda o óperas serias. Solamente aquellos que vivían en la ciudad, y eso era ya un porcentaje mínimo de la población, y que pertenecían a las clases más favorecidas, y eso era un porcentaje mínimo de la población urbana, pues accedían a estos géneros musicales, vamos a decir, elitistas. El resto de la población tenía su propia música, y particularmente la población rural, los campesinos, tenían todo un repertorio de canciones y de danzas que era pues exacto, la música de la plebe, la música del pueblo, la música de la chusma. El nacionalismo va a transformar la visión que se tenía de ese repertorio musical popular rural. Y va a acuñar un nuevo concepto para definirlo, que es el de folclore musical. Mirad, uno de los teóricos del nacionalismo, Herder, es también un precursor de esta nueva visión del folclore musical. En 1779, Herder publicó una colección de canciones que se llama Voces de los Pueblos, Stimmen der Völker, que
reúne canciones de diferentes naciones europeas, entre comillas lo de naciones. Hay canciones italianas, canciones francesas, canciones rusas, canciones españolas, canciones alemanas. En la idea de que igual que la lengua es el vehículo de la nación, digamos, es el elemento que define la nación, en estas canciones populares se podía encontrar la voz de la nación, es decir, la expresión musical de las distintas naciones. Esta iniciativa de Herder va a abrir un camino que va a ser utilizado por muchísimos folcloristas posteriores, y durante todo el siglo XIX y en gran parte del XX hay una proliferación inmensa de cancioneros que recogen repertorios de diferentes naciones de Europa en la idea de mostrar digamos, la verdad musical de estas naciones en este repertorio, que en cierto modo no, de forma muy radical se ha resignificado. Es decir, ha pasado de ser un repertorio despreciado por ser considerado el repertorio de musical de la plebe, de los incultos, a ser ahora idealizado en el sentido de creer que a través de él se expresa la verdad musical de la nación. Eso hace que muchos compositores nacionalistas o muchos compositores que querían utilizar su producción como un elemento de fortalecimiento de las identidades nacionales, pues utilizasen melodías extraídas del repertorio folclórico en sus obras de concierto. Bien, así que estamos repasando, digamos, los rasgos que muestran el nacionalismo en la vida musical alemana de finales del XVIII. En primer lugar, el fomento del idioma. En segundo lugar, esta resignificación de la música popular y esta nueva etiqueta de folclore musical. En tercer lugar, observamos la promoción de determinados géneros compositivos. Es decir, digamos que se ponen de moda algunos tipos de pieza, algunas colecciones de piezas, que son vistas como pseudo populares o comunitarias. Es decir, que si no son populares, si no son folclóricas, están cerca de lo folclórico, son parecidas a lo folclórico, o por otro lado también se fomentan determinadas piezas que celebran la comunidad nacional como una metáfora de la misma. Eso lo vamos a explicar en un momento. Bien, son en estos años cuando empiezan a proliferar la composición de canciones alemanas, los conocidos Lied, que vosotros cantáis tanto y también. Lied significa, como sabéis, directamente canción. Lo que ocurre es que el Lied tenía unas connotaciones en su significado mucho más precisas. Son canciones alemanas y en un principio eran canciones alemanas inspiradas en la poesía y la música folclórica. Tenéis que pensar un poquito en el contexto. En los salones, porque este repertorio fue concebido no para la sala de conciertos, sino para los salones domésticos, en los salones se escuchaba música vocal de forma constante, pero lo que se escuchaba eran arietas o melodías italianas o francesas. Me estoy refiriendo a los salones de ciudades como Hamburgo o como Múnich o como Berlín. Cuando en un salón, en vez de escuchar estos éxitos del repertorio, vamos a decir, internacional, se apostaba por la interpretación de Lieder, de canciones alemanas, se estaba, digamos, señalando el interés por el desarrollo de una música propia y el interés de una cultura musical alemana diferenciada del resto. En este contexto del fomento de la canción popular o pseudo popular, juegan un papel fundamental las llamadas Liedertafel o las mesas de canciones, que eran unos coros masculinos de aficionados que se reunían regularmente para cantar canciones de voces masculinas con este carácter pseudo folclórico o popular, ¿no? La más famosa de las Liedertafel fue la de Zelter, que fundó en Berlín en 1809. Pensar que Zelter fue el maestro de Felix Mendelssohn, que es uno de los grandes compositores de este periodo,
Y las Liedertafel no solamente existieron en Berlín, sino que se difundieron por todo el país y fueron uno de los elementos de creación de conciencia nacional, porque ahí se reunían unos señores a beber cerveza, pero también a cantar canciones alemanas que no procedían solo de su ciudad, sino de todo el área cultural, de todo el área nacional germánica, y que fue creando como un repertorio propio de canciones, digamos, si no patrióticas, sí con un fuerte cariz nacional. Bien, de modo que detrás del nacionalismo está esta eclosión de los Lieder a finales del 18 y está también como una especie de renacimiento de ciertos géneros como la sinfonía o como el oratorio, que fueron vistos como una expresión de la comunidad nacional. A ver, tengo que tratar de explicar esto, porque a lo mejor es un poquito difícil de pillar. Una sinfonía es una pieza que bien que sabemos de qué va, sabemos cómo se desarrolló primero en los salones y luego en las salas de concierto. Era digamos, la pieza instrumental más vistosa, más destacada, más llamativa. Digamos que el nacionalismo lo que lleva es a darle un significado nuevo a, a la sinfonía. Es decir, el nacionalismo lo que provoca es que empiece a ser vista la sinfonía como una especie de metáfora de la nación. Ya sabéis que la sinfonía requiere de una plantilla orquestal amplia, donde hay muchos músicos diferentes, que cada uno toca su partitura, pero que sumados, digamos, provocan un efecto general. En estos años finales del 18 empiezan a popularizarse en Alemania unos festivales de música, pero no son festivales rollo festivales de música techno, que ahora hay tantos en Alemania, sino eran festivales en los que aficionados de diferentes ciudades se reunían con la idea de montar un gran espectáculo musical que muchas veces es una sinfonía o si no un oratorio. Digamos, estos esfuerzos colectivos para sumar individualidades procedentes de diferentes regiones alemanas y crear un resultado musical común funcionan muy bien como metáfora de lo nacional. De hecho, los coros y las agrupaciones orquestales siempre han, digamos, mantenido un cierto cariz de agrupaciones de expresión nacional. Eso lo tenéis muy claro si miráis un poco el entorno, digamos, musical que conocemos. Es decir, casi todos los países tienen su orquesta nacional, que deriva de esta idea de que la orquesta es, en cierto modo, como una especie de metáfora de la nación. Si conocéis, por ejemplo, la historia del nacionalismo catalán o del nacionalismo vasco, ambos movimientos han estado muy vinculados a los coros, porque los coros y el nacionalismo son, digamos, prácticamente uno. Y en Barcelona, si conocéis este auditorio tan bonito que se llama el Palau de la Música Catalana, se fue construido por el coro llamado Orfeo Català, que aún existe y que es muy importante, y que es un elemento básico en la constitución del nacionalismo catalán a finales del siglo XIX. De hecho, una de las canciones patrióticas del catalanismo, que es el Cant de la Senyera, se refiere originalmente no a la bandera catalana, sino a la bandera, al pendón, al estandarte del Orfeo Català, porque este poema de Maragall fue escrito para la presentación del banderín del Orfeo Català en Montserrat a finales del siglo XIX. Bueno, pero esto me estoy yendo y que no viene al cuento. Bueno, total, que se pone de nuevo otra vez de moda la sinfonía, también los oratorios, pero ya no vistos como géneros simplemente de música instrumental o como géneros de música vocal religiosa, como había sido el oratorio, sino como una gran celebración de la comunidad nacional. Es en este contexto cuando Haydn escribe sus oratorios conocidos. Por ejemplo, en 1798, ahí está mal en la diapositiva, es en el 98, no en el 89, Haydn escribe La creación. En 1801, Las estaciones. Estos dos oratorios ya no son los oratorios
tradicionales que se escribían para la cuaresma y ser interpretados en los templos con objeto de fomentar la religiosidad de las gentes, sino que eran oratorios pensados para la sala de conciertos y que en su estreno fueron grandes celebraciones de la identidad, en este caso musical de Viena, y luego se utilizaron como de la identidad musical alemana. Bien, me estoy enrollando mucho, sigo avanzando. El último de los elementos en los que se percibe esa presencia del nacionalismo en la vida musical alemana de este final del siglo XVIII es la creación del concepto de repertorio. ¿Qué es el repertorio? El repertorio es el conjunto de obras que uno toca. O sea, ¿cuál es el repertorio tuyo, querido alumno, o tuyo, querida alumna? Pues las arias, las canciones que tienes en programa, que conoces, ¿no? Igual que el repertorio de un instrumento o de una voz es el conjunto de obras, no que se han compuesto para ese instrumento, sino que se tocan, que están vivas en el patrimonio musical cotidiano porque, digamos, se interpretan de forma constante. Te pongo un ejemplo. Las sonatas para piano de Beethoven son obras de repertorio pianístico. En cambio, las sonatas para piano de Kramer, que es un compositor coetáneo de Beethoven, pues existen, claro que sí, más de 100. ¿Son bonitas? Bueno, pues algunas muy bonitas, pero son obras de repertorio, es decir, están presentes en la vida concertística, en los programas de estudio, en la conciencia de los aficionados. No, no son obras de repertorio. Bien. En el 18 no había repertorio, porque todo lo que se hacía era música nueva. Quizás el nacimiento, el primer rasgo de este interés por la música del pasado y por mantenerla presente sea la presencia de los oratorios hendelianos en Inglaterra. Ya sabéis, porque hablamos el año pasado, que en la Inglaterra del 18 no dejaron de interpretarse los oratorios que Händel compuso en la primera mitad del siglo, que fue el primer repertorio que fue ininterrumpidamente interpretado desde el momento de su concepción hasta el presente, ¿no? Así que este es como un precedente de la existencia de un repertorio. Pero en realidad el repertorio, tal y como lo concebimos modernamente, está más vinculado con el nacionalismo alemán y el impulso que éste dio para recuperar una música antigua, auténticamente alemana, que a juicio de los nacionalistas de este final del 18 en Alemania, estaba en peligro o había desaparecido. En este contexto de la recuperación de la música alemana es cuando cobra una importancia inusitada la obra y la figura de un compositor que había pasado relativamente desapercibido en vida, que es Johann Sebastian Bach. Mira, de año 1802, este señor que nos saluda desde el óvalo en el que fue representado, se llama Nikolaus Forkel, publicó la primera biografía de Bach. Bach había muerto en 1750, habíamos dicho que, en fin, su muerte no había tenido una gran repercusión, aunque siempre había habido algunos admiradores de su obra. Pues más de medio siglo más tarde se publica la primera biografía de Bach. Y este es el arranque de un proceso de recuperación de su figura. Una recuperación que tiene un significado nuevo, porque ahora Bach es presentado, y Forkel se esfuerza en hacerlo, como el gran compositor alemán, modelo e ideal de los demás compositores de la nación. En el prólogo de la biografía de Bach, Forkel lo cuenta muy claramente. Él dice: los compositores alemanes jóvenes están equivocados, porque no hacen más que imitar lo que hacen los franceses y los italianos. Y nosotros tenemos que tener una música propia. Y además tenemos los elementos para construir esa música propia, porque en nuestro pasado encontramos un compositor que resume todas las características de la música alemana, y este compositor es Johann Sebastian Bach. Esto a Bach le hubiese parecido muy extraño, porque en tiempos de Bach no se concebía que hubiese una música alemana. Pero en esta época empieza a fraguarse la idea de que existía una música propiamente alemana diferenciada del resto,
Y la producción de Bach iba a ser un elemento para la definición de esta tradición musical nacional. Bueno, digamos que estos cuatro rasgos son los que definen la presencia del nacionalismo en el panorama musical alemán de finales del 18. El interés por el idioma, la nueva visión de la música popular, el fomento de determinados géneros musicales y la creación del repertorio o la creación del concepto del repertorio propio o nacional. El trabajo de los nacionalistas y el desarrollo de estos cuatro elementos consiguieron crear un concepto de música alemana diferenciado de las músicas italiana y francesa, que no existía en la época de Bach, pero que ya en el 19 estaba muy presente. A ver, a principios del 18 se pensaba que había dos estilos de la música en Europa. Uno, el estilo italiano, y otro, el estilo francés. Pero esos estilos no querían decir que esos estilos expresasen ningún tipo de nacionalidad. Es decir, eran dos estilos que eran como dos técnicas de composición, dos géneros compositivos diferentes. En estilo francés encontrábamos determinados tipos de ornamentaciones, algunas formas musicales, como por ejemplo la abertura francesa o como las danzas, algunos tipos de piezas instrumentales para clavecín, por ejemplo. Mientras que en el estilo italiano lo que predominaba pues, eran las arias a capo, los conciertos de solista, las sonatas, el violín. Digamos que eran dos maneras de componer que los compositores utilizaban indistintamente. Por ejemplo, Bach a veces componía al estilo francés, otras veces componía al estilo italiano, a veces pues mezclaba un poco ambas cosas. Lo que a Bach no se le ocurría era que hubiese un estilo alemán de componer. Sin embargo, tras el trabajo del nacionalismo, se pudo conformar una determinada definición de la música alemana. Por ejemplo, la música alemana, como venía del pueblo, como procedía del folclore, era una música natural, auténtica. A diferencia, por ejemplo, de la música francesa, que era de las cortes, o la música italiana, que era de los teatros. La música alemana era una música compleja, porque bebía de la música de Bach, con este gusto por el contrapunto que tenía. Pues era una música profunda, era una música pura, era una música espiritual. Es decir, se fue fraguando algunas ideas acerca de la música alemana que ya en el 18 estaban firmemente asentadas. Tratemos ahora de responder a la última de las preguntas, a la primera pregunta que planteamos en el tema. La pregunta era, ¿por qué los compositores alemanes no son identificados como compositores nacionalistas, cuando el nacionalismo tuvo tanto peso en la vida musical germana? Y la respuesta es una respuesta muy sencilla. Es que el concepto de la música alemana, este nuevo concepto de música alemana, fue tan exitoso que acabó identificado con el concepto de la música en sí. O más concretamente, con un nuevo concepto de la música que se impone a lo largo del siglo XIX, que es el llamado concepto de la música clásica, que es la música clásica. Dicho de otra manera, los compositores alemanes del siglo XIX y de finales del XVIII evidentemente son nacionalistas, porque creían que a través de su producción estaban contribuyendo a la creación de la nación alemana, aportando elementos musicales para la construcción de este concepto. Lo que pasa es que el programa nacionalista que está en la música alemana es un programa nacionalista que se encuentra oculto, porque es un nacionalismo, vamos a llamarlo así, universalizado. Lo que a finales del 18 y principios del 19 se concebía como música alemana es lo que hoy concebimos como música clásica. De ahí que
los grandes nombres que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la música clásica, particularmente en la música clásica instrumental, sea siempre de autores alemanes. Si hacemos una nómina de autores de música clásica famosos, que si Mozart, que si Beethoven, que si Schubert, que si Schumann, que si Brahms, que si Mendelssohn, resulta que todos son alemanes. Y además no los solemos identificar con el nacionalismo porque, dicho de otra manera, ser nacionalista alemán es lo normal en música. El nacionalismo alemán está en la esencia del concepto que se difundió más tarde de música clásica. Lo estoy explicando regulín, luego en clase lo explicamos mejor, pero voy a poner un ejemplo para cerrarlo todo esto, ¿no? Cuando en la década de los 60 del siglo XIX empezaron a escucharse en Madrid conciertos de música de cámara modernos, en el concepto moderno del término, que esto lo fomentó, lo organizó una institución que se llama la Sociedad de Cuartetos del Conservatorio, una institución muy interesante. Los aficionados que iban a escuchar estos conciertos, pues escuchaban un concierto en el que había Haydn, Mozart, Beethoven, básicamente. Básicamente era ese repertorio el que se interpretaba, Haydn, Mozart y Beethoven. Y cuando la prensa anunciaba estos conciertos, se refería a ellos como conciertos de música alemana. Hoy en día, si vamos a un concierto en el que interpretan este repertorio, no se nos ocurre decir vamos a escuchar un concierto de música alemana, sino vamos a escuchar un concierto de música clásica. Porque música alemana y música clásica se convirtieron en sinónimos a lo largo del siglo XIX y eso todavía conforma nuestra particular visión del pasado musical. Bueno, no me enrollo más, corto el rollo y luego seguimos en clase hablando de estas cosas, que son cosas mucho de charlar, ¿eh? No tanto de contar un discurso, sino de ir resolviendo poco a poco, hablando entre nosotros. Así que hasta pronto.